Ganma. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, que se cuiden. Me alegra esta linda concurrencia de los colegas del departamento y demás para escuchar la charla de Mari. En realidad, María Ángeles Borgo es licenciada en Antropología con orientación en Arqueología. Con ese título se recibió en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Luego, a través de una beca de CONICET, se recibió hace pocos días de doctora en arqueología, con la dirección del doctor Rafael Curtoni, un profesor de la Universidad Nacional del Centro e investigador del CONICET, y la codirección de nuestro compañero, el doctor Guillermo Heider, compañero porque trabaja con nosotros en el Departamento de Geología. Hace pocos días Mari expuso su tesis en Olavarría con la máxima calificación, con felicitaciones, con mucha alegría para todos, especialmente para ella. Es un trabajo bastante amplio que necesitó, por suerte, y tuvimos la colaboración de varios colegas del departamento, del grupo de basamento que dirige Ariel, del grupo de geomorfo y cuaternario y neógeno que dirijo yo, así que entre todos colaboramos bastante para que esta tesis de María Ángeles tuviera el éxito que ha tenido y que ahora nos va a brindar su charla. Y como verán en la charla, yo ya la escuché cuando expuso su tesis, fue necesaria nuestra colaboración del departamento y en realidad, María Ángeles, antes que me olvide, te quería agradecer que hayas considerado a la Universidad Nacional de San Luis y al Departamento de Geología para venir a realizar tus actividades, que vivas en San Luis, que estés con nosotros y que trabajes en colaboración con los colegas del departamento, lo cual es muy gratificante para nosotros y ha sido verdaderamente satisfactorio conocerte, muy satisfactorio conocerte. Y bueno, siempre te hemos dado la bienvenida, esperamos que esta oportunidad que tenés de presentarte a la beca postdoc de CONICET se te otorgue. Sería para nosotros una alegría enorme que sigas trabajando con nosotros en el departamento y por supuesto te podamos ayudar y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que requieras. De manera que te doy la palabra, sin más charla, y te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por tomarse un ratito para escuchar de qué se trata mi tesis. Voy a comentar un poco con cuál fue el tema central y los resultados y las conclusiones a las que logramos abordar. Voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles. La tesis se tituló Fuentes de recursos líticos y estrategias de aprovisionamiento en la cuenca alta y media del río Quinto. Como ya se dijo, fue dirigida por el doctor Curtoni y codirigida por el doctor Heider. Y formó parte de dos equipos de investigación, uno arqueológico, que se enfoca en el análisis regional desde la perspectiva del paisaje arqueológico, y otro geológico, que es dirigido por el doctor Chesa, y que se enfoca en el análisis de la geología, la geomorfología y la arqueología de distintos puntos de la provincia. El principal objetivo que tuvimos en esta investigación fue conocer qué rocas estaban disponibles en el área de estudio y la forma en que los grupos humanos la utilizaron. De esta manera, como objetivos particulares, se propuso identificar las fuentes de aprovisionamiento, caracterizar las materias primas de forma petrográfica y espacial, y realizar los estudios de los artefactos líticos recuperados en distintos contextos arqueológicos. Además se buscó conocer la interacción de los distintos espacios que conforman el área de estudio y las dinámicas sociales en relación a las actividades de aprovisionamiento por parte de los grupos que habitaron el área. El área de estudio se ubica en el centro-oeste de la provincia de San Luis, abarca unos 250 kilómetros cuadrados y se conforma por la cuenca alta y media del río Quinto y algunos de sus tributarios. El área de estudio se caracteriza por la confluencia de distintos elementos geológicos, ambientales, vegetales, que se encuentran conectados por uno de los ríos permanentes más importantes de la provincia. Se caracteriza por la presencia de
pastizales y especies leñosas, y un gradiente de temperatura y humedad. Observamos que en la actualidad el área de estudio ha sido modificada por la intensidad de los procesos erosivos y la actividad que tienen que ver con la actividad agraria y el incremento de la humedad, que han producido la erosión y la conformación de cárcavas que expusieron las rocas del basamento. Además, en la cuenca del río Quinto ha sido también modificada antrópicamente por la construcción de distintas represas a lo largo de su recorrido. A partir de la consulta de estudios sedimentológicos, paleobiológicos, geomorfológicos de distintas áreas vecinas, pudimos reconstruir un poco lo que fue el clima en el pasado y el consecuente desarrollo de del paisaje actual. De forma general podemos caracterizar que ante el Eoceno medio se produjeron pulsos fríos y secos, produjeron la depositación de loes y el desarrollo de campos de dunas, mientras que en el Eoceno tardío el clima era mucho más cálido y húmedo, lo que produjo la reactivación fluvial y el desarrollo de los suelos. El área de estudio se subdividió a partir de la consulta de la información geomorfológica que teníamos disponibles, basados en la propuesta de González Díaz y Costa y colaboradores, y siguiendo los objetivos de la tesis, definimos que la cuenca alta comienza a la altura del dique de la Florida y finaliza en el dique Paso de las Carretas, mientras que la cuenca media inicia en el Paso de las Carretas y finaliza en la confluencia del río Quinto con el Rosario. Asimismo, incorporamos dos sectores tributarios, que son el arroyo Saladillo y la porción norte del río Rosario. La cuenca alta se emplaza sobre el sector de serranías y también se distingue un relieve suavemente ondulado característico de la planicie loezoide, mientras que la cuenca media marca el inicio del área pedemontana y se caracteriza por la presencia de sedimentos de loes y arenas y la conformación de los campos de dunas, característico de la confluencia de la planicie loezoide con la medanosa. En lo que respecta a los antecedentes, a las investigaciones arqueológicas en la provincia, en general observamos que los estudios arqueológicos son discontinuos, hay momentos donde se registran estudios pioneros y otros donde no hay ausencia total de investigaciones. Durante el siglo XX y el siglo XIX y el XX, lo que se observa es que los estudios arqueológicos se enfocan en el estudio de crónicas y colecciones particulares, sin hacer demasiada referencia a los artefactos líticos, y sobre todo a las materias primas y sus orígenes. Para el área de estudio tenemos algunos trabajos aislados, como son los de Magnito y Vignati, que excavan sitios ubicados en los márgenes del río Quinto y proponen una ocupación tardía de este sector. Con los trabajos de Res González en la Gruta de Intihuasi en el 1960, se inicia una nueva forma de estudiar los materiales arqueológicos de forma más sistemática y en donde se le da importancia a las materias primas y a sus orígenes como un reflejo de la movilidad y el contacto de los grupos. En este trabajo logramos identificar una cita, una referencia acerca de la presencia de calcedonias en las sierras de las Carretas ubicadas en la cuenca media del río Quinto. Recién en el 1998 Gambier va a excavar sitios ubicados dentro del dique Paso de las Carretas y hace referencia a la presencia de unos sílices rojos que provendrían de las sierras de Tilizarao ubicadas al norte del área de estudio. En cuanto a los desarrollos actuales de los estudios arqueológicos, se observa que en sierras centrales en los últimos años se han incrementado notablemente el estudio de los artefactos líticos, pero que principalmente se concentran en la provincia de Córdoba y además se enfocan en ambientes serranos, siendo escasos los estudios en los ambientes de llanura. En particular, bueno, en la provincia de San Luis,
luego de un largo periodo sin investigaciones arqueológicas. Estos son retomados por la doctora Salio en las sierras de la Estanzuela, en los que identifican fuentes de sílice y cuarzo, tanto primarias como secundarias. A partir de este momento, bueno, los estudios arqueológicos en la provincia se incrementan, y en la actualidad se cuentan con los trabajos de Heider en el norte de la Pampa Seca y Travesía Puntana, en el cual también logra relevar fuentes de rocas silíceas y riolitas. Y en este momento también se encuentra trabajando el doctor Carrera en el sector oriental de la Sierra de San Luis. Se enfoca en el estudio de contextos del Holoceno tardío, pero en sus trabajos hace referencia también a la presencia de canteras de cuarzo. Mientras que en el área de estudio, en el centro oeste de la provincia, las investigaciones se han diversificado, se encuentran en desarrollo diferentes tesis enfocadas en el estudio de las representaciones rupestres y los registros faunísticos y microvegetales. Bueno, en cuanto a los aspectos teóricos que guiaron esta tesis parten principalmente de la propuesta de la Organización de la Tecnología. Esta propuesta se basa en los estudios etnográficos, y lo que intenta comprender es qué comportamientos estuvieron involucrados en la estructuración de la tecnología lítica. Como vemos en este esquemita, la tecnología se conforma por diferentes lugares y actividades que tienen que ver con la obtención y la extracción de las materias primas, el traslado, la confección de los instrumentos, el intercambio con otros grupos. En cada una de estas etapas vamos a observar qué comportamientos y qué elecciones se realizaron para la confección de los instrumentos. Y las características que este sistema tenga va a ser definidas a partir de las estrategias tecnológicas. Por otra parte, de forma complementaria, incorporamos la perspectiva de paisaje arqueológico, ya que nos permite conocer cómo los comportamientos tecnológicos se relacionaron con las formas de interacción y la percepción que los grupos humanos tenían del paisaje. Esta perspectiva permite abordar las fuentes de aprovisionamiento no solamente como meros depósitos de rocas o de materias primas, sino también como espacios destacados en el paisaje, ya que se conforman lugares importantes para la vida cotidiana de las personas, y en donde se desarrollaron múltiples actividades y múltiples relaciones sociales. Y en cuanto a los aspectos metodológicos, utilizamos la propuesta de la arqueología distribucional. Esta define al registro arqueológico como un continuo en el espacio, donde se observan picos de densidad y otros con ausencia. Desde esta propuesta definimos que el sitio arqueológico es una concentración discreta de más de 25 ítems, y sus límites son establecidos a partir de la ausencia o la disminución del registro arqueológico a lo largo de unos 5 metros. Esta propuesta también permitió relacionar las distintas escalas con las que trabajamos, es decir, la escala artefactual, la areal y la regional, y la adecuación de las metodologías de los trabajos de campo dentro de los contextos arqueológicos. Por otra parte, realizamos la confección de la base de recursos líticos a partir de la consulta de la información geológica para el área de estudio, que nos permitió conocer qué recursos líticos estaban disponibles dentro del área de estudio, y también definir los sectores con potencialidad para detectar las fuentes. Por otro lado, también se analizaron los artefactos líticos recuperados en los contextos arqueológicos, y se llevó a cabo el análisis petrográfico de las materias primas, tanto presentes en las fuentes como en los sitios arqueológicos. Pasando a los resultados, la consulta de la información geológica nos permitió observar que en el Piedemonte hay disponible una diversidad de depósitos con rocas potenciales para el uso humano, mientras que ya en el área de la planicie medanosa los depósitos de rocas comienzan a ser mucho más escasos y predominan los sedimentos arenosos.
Una vez, bueno, como dije, una vez identificados los sectores con potencialidad para la detección de las fuentes, realizamos los trabajos de campo, y las fuentes fueron caracterizadas según la antigüedad, la roca que se encontraba presente, la forma de presentación, su litología, la calidad para la talla y el color. Tenemos por un lado un grupo de fuentes que presentan rocas relacionadas con la evolución del basamento y se registran en forma de filones o pegmatitas sobre rocas metamórficas. Dentro del área de estudio, estas fuentes se emplazan tanto en la cuenca alta como en la cuenca media y sobre la porción norte del río Rosario. Se caracterizan por la presencia de cuarzo y calcedonia de buena calidad para la talla. Y bueno, y estas fuentes fueron definidas como canteras taller, ya que se evidencia la extracción de las materias primas, de los nódulos, y presentan material arqueológico en superficie. La primera fuente, que es la fuente Altos del Chiquero, se ubica en la cuenca alta del río Quinto, se emplaza dentro de la localidad arqueológica Valle de la Isla, en un sector elevado, donde se tiene una buena visibilidad del río Quinto. Esta cantera presenta filones de cuarzo intercalados con filitas, y en la porción norte del río Rosario relevamos una de las canteras taller emplazadas dentro de la localidad arqueológica de Upuy, en un sector de sierras bajas y pequeñas y quebradas, en donde se identificaron pegmatitas de cuarzo sobre el basamento relacionado al complejo metamórfico con Lara, y en donde se registran una variedad de tipos de cuarzo, como lechoso, cristalino y ahumado. Por su parte, en la cuenca media, sobre el dique Paso de las Carretas, logramos identificar una amplia área en donde se relevaron tanto canteras taller como afloramientos de cuarzo y calcedonia, también emplazado en un sector elevado del paisaje y en donde también se obtiene una buena visibilidad del río. Para los objetivos de la tesis, los trabajos de campo se enfocaron en una de las canteras taller denominada la Falla 1. Y este sector se caracteriza por la presencia de pegmatitas que están siendo expuestas en superficie por la conformación de esta falla geológica denominada San Martín Saladillo Paso de las Carretas, y dentro de estas pegmatitas que se presentan de forma discontinua, se observan la presencia de cuarzo y calcedonia en forma de grandes afloramientos, como también en forma de nódulos aislados. Sobre el material silicio se realizaron cortes petrográficos que permitió definirlas como calcedonias, presentes en diferentes texturas, y en algunos sectores se observa la presencia de muscovita. Otro grupo de fuentes está relacionada con la depositación de fluidos sobre sedimentos cenozoicos, que se presentan en forma concordante con la estratigráfica o como concreciones irregulares. Dentro del área de estudio relevamos una cantera cerca del arroyo La Petra y sobre la cuenca media. Estas fuentes no presentan evidencias de uso arqueológico, se caracterizan por la presencia de rocas silíceas variadas, en forma de presentación también variada, presentan como clastos irregulares o pequeñas vetas, y entendemos que, bueno, tienen buena calidad para la talla, pero la presencia de impurezas y la poca potencia que tienen los depósitos habría dificultado su uso arqueológico. La fuente Cuatro Esquinas se ubica a unos pocos kilómetros del arroyo La Petra, en un sector donde los sedimentos están siendo erosionados y donde se han conformado extensas cárcavas, y dentro de estas cárcavas se exponen estos depósitos calcáreos y silíceos que se encuentran cubiertos por sedimentos de loes, y en donde el sílice se presenta en forma de clastos irregulares o tabulares, de color rojizo o blanco. Y los cortes petrográficos permitieron definirlas como calcedonia de grano fino,
y se observan en algunos sectores como el ópalo está reemplazando a la calcedonia. Ya en la cuenca media, a pocos metros del paredón del dique Paso de las Carretas, identificamos la fuente de dique Paso de las Carretas, que es un depósito que ha sido expuesto en superficie por la construcción de esta ruta provincial, y se conforma por conglomerados poco consolidados, y en donde se identifican estos clastos irregulares de color rojizo, blanco, también definidos como calcedonia, y dentro de los mismos depósitos encontramos estos bloques de basamentos que han sido redepositados, que se encuentran en contacto con estas pequeñas vetas de color de sílice de color rojo que no tienen más de 1 centímetro de espesor. A unos 8 kilómetros del paredón del dique Paso de las Carretas, hacia el sur de la cuenca media, relevamos la fuente Paso de la Caballada. Es una fuente que se emplaza en las barrancas del río Quinto y se caracteriza por la presencia de bloques de basamento y pegmatita que se han desprendido de la barranca. Los bloques de basamento presentan en su interior clastos irregulares de material silicio, definidos también como calcedonia, de distintas texturas, y también presentan algo de cuarzo, y también seguimos identificando estas vetas de color rojo, que tienen 2 centímetros de espesor. A unos pocos metros identificamos estos bloques de pegmatitas de feldespato, en cuyas fracturas se ha depositado también este sílice rojo. En los relevamientos realizados, identificamos que a lo largo del recorrido del río Quinto y sobre el arroyo de la Petra, se encuentran acumulaciones de rodados de diferentes materias primas definidas como fuentes secundarias. Sobre el arroyo de la Petra se identifican una variedad de rocas, pero se destacan estos bloques de sílice que parecen estar siendo desprendidos del conglomerado que conforma el nivel del base del arroyo. También fueron definidos como calcedonia y presentan ópalos. Mientras que sobre los márgenes del río Quinto, en la porción alta, observamos estos depósitos de rodados de diferentes materias primas, cuyo origen estaría relacionado con distintas unidades geológicas, mientras que en la cuenca media observamos estos depósitos de rodados en las barrancas del río, en estratigrafía, que estarían relacionados con la formación Alto Grande. Bueno, una vez conocida la oferta de recursos, una vez conocida qué materias primas están disponibles en el área de estudio, realizamos el análisis de los artefactos líticos para conocer qué materias primas se estaban usando y cómo se estaban confeccionando los artefactos, así como también observar cómo las actividades productivas se organizaban en el paisaje. Todo esto permitió determinar las trayectorias de producción de cada una de las materias primas y así conocer la forma de gestión de la tecnología en los diferentes sectores que fueron estudiados. Los materiales arqueológicos provienen de diferentes localidades arqueológicas. Las mismas fueron relevadas a partir de la identificación de esta mayor densidad artefactual, y una vez identificada se procedió a realizar los límites de los sitios, dentro de los cuales realizamos transectas con extensiones de 20 a 30 metros, dependiendo de la extensión de los sitios, para cubrir un área representativa, y en los contextos superficiales realizamos recolecciones superficiales en una extensión de 1 metro cuadrado, y en tanto que en los contextos estratigráficos realizamos sondeos y excavaciones, también siguiendo las líneas de transecta. De forma general, lo que se observa en los contextos es la presencia de recursos definidos como locales. Entendemos que los recursos locales son aquellos que se encuentran disponibles
en un área que no excede los 40 kilómetros, mientras que los recursos no locales son aquellos que exceden los 40 kilómetros. Como se observa en el gráfico, la mayor frecuencia se presenta en los recursos locales, en los 3 sectores estudiados, mientras que los recursos no locales se presentan en menores frecuencias. Las principales materias primas utilizadas en estos contextos es el cuarzo y en menor medida las rocas silíceas. Y como materias primas minoritarias se presentan las cuarcitas, areniscas, esquistos y granitos. Se observa en la cuenca alta un predominio en el uso del cuarzo, mientras que en la cuenca media disminuye y se hace más intensivo la utilización de las rocas silíceas, principalmente de la calcedonia. En tanto que los sectores tributarios, si bien es importante la utilización del cuarzo, las materias primas utilizadas son mucho más variadas. Bueno, pasando a las trayectorias de la cuenca alta, los artefactos líticos estudiados provienen de la localidad Valle de la Isla, particularmente del sitio de actividades múltiples El Chiquero y de la cantera Taller. Lo que observamos en estos contextos es un amplio uso del recurso local que es el cuarzo. Los grupos humanos se habían aprovisionado de este recurso a partir de la explotación de los filones presentes en las proximidades de los sitios residenciales, con el cual habrían manufacturado una variedad de instrumentos relacionados con el corte y el raspado, y se observa la confección de instrumentos más simples, sumarios, y otros en los cuales se invirtió mayor tiempo y energía, como son los artefactos compuestos y los bifaciales. Dentro de la localidad arqueológica Valle de la Isla, observamos que la producción se inicia dentro de la cantera Taller, donde se extrajo la materia prima, y también en este lugar se confeccionaron instrumentos que posiblemente fueron utilizados dentro de la cantera. Lo que se resalta en esta localidad es que los percutores utilizados para la confección de los instrumentos están prácticamente ausentes dentro de la cantera, pero se concentran en el sitio residencial. Esto nos indica que la producción, si bien inicia en las canteras, continúa en el sitio residencial. Entonces los percutores están siendo trasladados de un sitio a otro. Otro recurso local utilizado en estos contextos son los rodados de cuarzo, arenisca, esquistos y granitos, que fueron utilizados para la confección de percutores y artefactos de molienda, los cuales habrían sido extraídos de los márgenes del río, donde se encuentran disponibles una variedad de rodadas. Y los recursos no locales están representados por las rocas silíceas y las cuarcitas. Si bien no conocemos la fuente de procedencia de estas rocas, entendemos que a partir de la información geológica se encuentran disponibles en la región. En particular, las rocas silíceas habrían ingresado a los sitios como artefactos ya formatizados, ya manufacturados, y en el lugar fueron mantenidos. Mientras que las cuarcitas, habían ingresado en forma de núcleos, de nódulos, y posiblemente los artefactos se confeccionaron dentro de los sitios. En los sectores tributarios, los contextos estudiados provienen de la localidad arqueológica de Dupuy, en particular del sitio residencial Alero Dupuy y la cantera Taller, y de la localidad arqueológica Saladillo, que está conformada por una serie de sitios residenciales. En estos sectores el cuarzo continúa siendo el principal recurso utilizado, entendemos que también fue extraído de los filones que se encuentran cercanos a los sitios, y con los cuales también se confeccionaron una variedad de instrumentos sumarios y bifaciales. Dentro de la localidad Saladillo, observamos, este mapita muestra cómo se distribuye el material arqueológico dentro de la localidad, y observamos que el punto azul muestra la mayor densidad artefactual del sitio, que coincide con una amplia presencia de material lítico que va desde nódulos o núcleos hasta instrumentos terminados. Esto nos indica que es posible que la actividad productiva se concentraría en este sitio, en Cementerio Norte.
mientras que en Cementerio Sur y Mortero se hace más frecuente la presencia de artefactos de molienda. Lo que nos muestra es como que las actividades productivas se están diferenciando dentro de un mismo sitio. En tanto que en la localidad de Ujuy observamos que las actividades productivas o de tallas se concentran en 2 puntos de la cantera taller. En este sector B observamos que se estaría realizando la extracción de la materia prima y la reducción de los nódulos, mientras que en el sector A se estarían confeccionando los artefactos. En esta localidad se destaca la baja frecuencia artefactual que presenta la cantera en comparación con la frecuencia artefactual del sitio residencial. Entendemos que es posible que no solamente las materias primas, principalmente el cuarzo, hayan sido extraídos de la cantera taller, pero también se hayan obtenido de otros filones, desde otras fuentes que aún no pudimos identificar. Bueno, se continúan presentes los rodados, en este caso de esquistos, granitos y cuarcitas, que fueron utilizados para la confección de artefactos por picado, abrasión y pulido, y observamos también la presencia de una variedad de cuarcitas con la que fueron manufacturados artefactos a partir de la talla. Como recurso no local continúan estando presentes las rocas silíceas, en este caso se destaca que fueron utilizados únicamente para la confección de puntas de proyectil. Mientras, bueno, en la cuenca media, los trabajos de campo se enfocaron en la cantera taller La Falla 1, dentro del área de cantera La Falla, y otros materiales arqueológicos provienen de este sitio superficial Maruca Sur. A diferencia de los otros 2 sectores, la principal materia prima local utilizada en la cuenca media es la calcedonia. Entendemos que ha sido extraída de este área de canteras, denominada La Falla, con los que se confeccionaron también una multiplicidad de artefactos, tanto sumarios como bifaciales, y se destaca también el aprovechamiento de los filos naturales. Dentro de la cantera La Falla 1 también observamos cómo las actividades productivas se concentran en distintos puntos. En el sector nódulos se presentan afloramientos de calcedonia y se observa evidencia de cómo se han extraído las materias primas, mientras que en el sector ABC se concentra la actividad relacionada con la confección de los artefactos. Y bueno, observamos la presencia de otra variedad de calcedonia, de color rojo, bastante similar a la que se registra en la fuente Paso de la Caballada, que está ubicada a unos pocos kilómetros del sitio Maruca Sur, pero que bueno, todavía no pudimos corroborar si estas materias primas son las mismas, porque bueno, no realizamos análisis petrográficos, y además en la fuente no observamos evidencias de uso arqueológico. El cuarzo también continúa siendo otro recurso local importante. Entendemos que el mismo se extraía también de este área de canteras. Si bien dentro de la cantera La Falla 1 no identificamos afloramientos de cuarzo, sí los relevamientos dentro del área permitieron identificar afloramientos con evidencia de uso arqueológico. Se continúan usando los rodados de arenisca y granito, que posiblemente provienen de estos depósitos de la formación Alto Grande, y que fueron utilizados para la confección de artefactos de molienda y de percusión. Mientras que, bueno, los recursos no locales continúan siendo las rocas silíceas y las cuarcitas. Se observa una variedad de rocas silíceas y calcedonias, con las cuales se confeccionaron mayoritariamente artefactos bifaciales, y en menor medida estos artefactos más simples, sumarios. Se destaca que en la calcedonia también la utilización de los filos naturales. Las cuarcitas no podemos decir mucho porque solamente se registran en forma de pequeñas lascas. En cuanto a la temporalidad de estos contextos, pudimos definir que estarían situados en el Holoceno tardío,
registrado indicadores indirectos como son la presencia de cerámicas y de artefactos de molienda, así como los estilos de puntas de proyectil que se registran. En la región de cierres centrales tenemos la propuesta de R. González, que plantea una cronología en base a las distintas formas en que se confeccionaban las puntas de proyectil. Como vemos, la presencia de estas puntas de proyectil triangulares, pequeñas, son características del Holoceno tardío y el Holoceno tardío final. Sin embargo, un contexto diferente es el sitio Valero Dupuy, el cual presenta una secuencia ocupacional importante. Se logró realizar dos dataciones que permitieron definir las ocupaciones a partir del Holoceno medio final y se registran hasta momentos cercanos al contacto hispano-indígena. Para el estudio de los materiales líticos se agruparon los distintos conjuntos recuperados en 4 componentes temporales, y de esta manera comprender los cambios producidos en relación a la tecnología y el uso de las materias primas. Se definió el componente 1, que se ubica en el Holoceno medio final, el componente 2 en la transición entre el Holoceno medio y el tardío, el componente 3 ubicado en el Holoceno tardío, y el componente 4 que representa las ocupaciones cercanas al contacto hispano-indígena. Lo que se observa es que es frecuente en todos los componentes la utilización del cuarzo, las rocas silíceas y las cuarcitas, y se destaca que a partir del componente 2 se están utilizando las calcedonias, y en el componente 4 ingresan los esquistos relacionados con la manufactura de los artefactos de molienda. En relación a cómo se componen los conjuntos líticos analizados en cada componente, observamos que en el componente 1, ubicado en el Holoceno medio, se presentan muy poca variabilidad artefactual y muy pocos tipos de instrumentos, los que nos indica que el sitio está siendo utilizado por periodos muy cortos y en donde se están realizando el mantenimiento de los artefactos y no tanto la confección de los mismos. Pero en el componente 2, la variabilidad artefactual y de grupos tipológicos se incrementa notablemente, que nos indica que las actividades dentro del sitio se incrementaron y se diversificaron. Además, observamos que en todos los componentes es frecuente la confección de puntas de proyectil de cuarzo, pero se incrementa notablemente en el último componente, y además se registran puntas de proyectil de calcedonia, sílice y cuarcita. Bueno, toda esta cantidad de datos lo que nos cuenta es que hay una disponibilidad importante de recursos líticos en la cuenca del río Quinto que fueron utilizados por los grupos humanos. Se destaca la presencia del cuarzo y la calcedonia, pero se observa que una disponibilidad diferencial tanto en la extensión de los afloramientos como su presencia en los contextos arqueológicos. Se observa que en los contextos de los ambientes serranos predominan el cuarzo, mientras que en los contextos ya en los ambientes de llanura es mucho más importante la presencia de las rocas silíceas. Además, observamos la importante utilización de los recursos que se encuentran inmediatamente disponibles a partir de una combinación de estrategias tecnológicas. Observamos que en el cuarzo y la calcedonia se están confeccionando artefactos simples, sumarios, los artefactos se están utilizando en los sitios y están siendo abandonados en ellos. Y en contraposición también observamos la confección de un grupo de artefactos sobre los cuales se invirtió mayor tiempo y energía. Esta combinación de estrategias tecnológicas estaría relacionada con la necesidad de llevar a cabo actividades inmediatas dentro de los sitios, y a su vez la necesidad de confeccionar instrumentos eficaces para la extracción de recursos relacionados a la subsistencia, y también la preparación de la materia prima para ser trasladada a otros lugares.
Por otro lado, se destaca el uso de rodados, en los cuales entendemos que tuvieron lugar dentro de una estrategia de equipamiento del lugar, es decir, de equipamiento de los sitios, ya que son confeccionados dentro de los sitios, pero son abandonados allí, lo que permite su posterior utilización en sucesivas ocupaciones. Se destacan también que estos artefactos tienen en algunos casos un diseño multifuncional, es decir, una misma pieza se utilizó para actividades alternativas, como puede ser actividades de molienda, y a la vez la percusión para la talla. Esto estaría relacionado a la búsqueda de prolongar la vida útil de los instrumentos y así evitar la confección de nuevos. En tanto que los recursos no locales, si bien se presentan en baja frecuencia, son variados y se relacionan con la confección de artefactos bifaciales y en particular de las puntas de proyectil. Además observamos que estas materias primas están circulando por el centro-oeste de la provincia, ya que en los contextos de la cuenca del río Quinto se presentan estas variedades de calcedonias, similares a las registradas por Heider en las fuentes Loma de Pedernales y el Lechuzo, esta variedad de sílice rojo que se presentan en las sierras de Tibisarao, y este sílice blanco que pudimos identificarlos en colecciones particulares de la ciudad de Villa Mercedes, y también es identificado en algunos contextos del sur de la provincia. Esto nos muestra, bueno, que hay una circulación de rocas silíceas en este sector de la provincia, y que habría sido favorecido por la presencia del río y sus tributarios que permitieron el ingreso de las poblaciones y así el intercambio. Asimismo, observamos que hay ciertas disposiciones socialmente compartidas en relación a las actividades de aprovisionamiento. Como vimos, los contextos se presentan en sectores elevados del paisaje, en los cuales se puede obtener no solamente recursos de buena calidad, sino también una buena visibilidad, un buen control visual del río, pero que en los ambientes serranos, los sectores elevados son recurrentes, sin embargo, en los ambientes de llanura son escasos, pero las poblaciones continúan utilizándolo, es decir, aunque tuvieran que moverse hacia la fuente, continúan habitando recurrentemente estos espacios elevados. Esto nos permite proponer que existe una forma de estructural, de espacio y de percibirlo, que son compartidos por diferentes sociedades y en distintos momentos temporales. Bueno, para finalizar, estos resultados obtenidos fueron discutidos a partir de los cambios sociales acontecidos durante el Holoceno Medio y el Holoceno Tardío en la región de Sierras Centrales. En particular en el Holoceno Medio, en la región, se observa una mayor movilidad residencial de los grupos y una explotación de las canteras de rocas silíceas utilizadas para la confección de puntas de proyectil. Recientemente se ha propuesto que estas fuentes de rocas silíceas se utilizaron en momentos tempranos y en el Holoceno Medio, pero que en algún momento del Holoceno Medio fueron abandonadas o disminuyó su utilización. Para el Holoceno Medio, dentro del área de estudio, no contamos con demasiadas evidencias, pero podemos ver que posterior al Silicombio, es decir, ya para finalizar, hacia finales del Holoceno Medio, hay un cambio en la intensidad de las ocupaciones de los sitios y en las actividades que se desarrollan. Por su parte, observamos que las calcedonias que se encuentran presentes en la cuenca media son utilizadas dentro de la cuenca, no observamos su presencia ni en la cuenca alta ni en sectores tributarios, lo que hemos propuesto que estaría relacionada a una situación similar a lo que se propone en la región, que tiene que ver con el uso de estas grandes canteras de sílice durante el Holoceno Medio, y que en algún momento fueron abandonadas, lo que explica su ausencia en los contextos del Holoceno Tardío. Y bueno, en la región, en el Holoceno Tardío, se observa que la diversificación de las actividades dentro de los sitios es
mucho más importante, se explotan las materias primas locales a partir de una combinación de estrategias tecnológicas. Esta situación es similar a lo que observamos dentro de la cuenca del río Quinto. Los sitios son habitados por periodos más prolongados y reequipados para su posterior utilización. Se utilizan ampliamente los recursos inmediatamente disponibles y se observa el desarrollo de una red de interacción y el fortalecimiento de las identidades de los grupos que circularon y reutilizaron el paisaje. Bueno, por último, ahora que hay algunos presentes, agradecer a la colaboración de todos los que dieron su granito para que podamos hacer los trabajos de campo, los estudios de laboratorio, participar de los talleres y de las charlas que hemos dado. Y como dijo el Coco en principio, la verdad que una de las cosas que más fortaleció la tesis fue el trabajo interdisciplinario que logramos a partir del 2016, cuando llegamos los arqueólogos. Muchos especialistas estuvieron disponibles y nos escucharon y hicieron el esfuerzo de entender qué era eso que proponían los arqueólogos, y que se entabló un diálogo que fue creciendo a lo largo de los años y que la verdad que enriqueció un montón a la tesis, y es algo que los evaluadores destacaron muchísimo, así que, bueno, agradecerles a todos y espero que podamos seguir trabajando y que podamos hacer crecer esta pata arqueológica dentro del departamento.